Bienvenidos a la Arboleda Sagrada y la continuación de esta serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presidente Russell M. Nelson. Este tema es diferente a lo que normalmente comparto aquí en este canal, que típicamente son temas doctrinales o enseñanzas sobre las escrituras. Aquí les comparto algo de la vida de nuestro profeta actual. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video aquí para ustedes. Hablando de esos videos, les invito a que los puedan ver para disfrutar de algunos estudios doctrinales, estudios sobre la historia de la Iglesia de Jesucristo u otros temas. Por ejemplo, les invito a que puedan ver este último video que hice sobre el discurso del presidente Russell M. Nelson. Piensen de manera celestial. Es un análisis de su discurso y me enfoco específicamente en esa pregunta de cómo será el tipo de cuerpo con el que resucitaremos. Son cuerpos diferentes, ¿cómo está ese asunto? Así que, por favor, aprovechen, disfruten ese video y mientras tanto vamos entrando al tema del día de hoy, continuando con esta biografía de la vida del presidente Russell M. Nelson. Ahí les va. En mayo de 1981, el presidente Spencer W. Kimball tuvo otro problema con su corazón que requirió un marcapasos. Una vez más, recurrió al doctor Nelson, quien realizó el procedimiento. El resultado fue el esperado, y así el presidente Kimball pudo salir 10 días después hacia Chile, donde participó en la ceremonia de la palada inicial para un templo en Santiago. Pero solo unas semanas después, un sábado por la mañana, Russo recibió una llamada del doctor Ernest Wilkinson, el médico familiar del presidente Kimball, diciéndole que el marcapasos no funcionaba. Era una llamada que no hubiera querido recibir, admitió el doctor Nelson. Le dije que trajera al presidente Kimball al hospital y que lo vería de inmediato. El doctor Nelson acababa de terminar un procedimiento médico y todavía estaba en bata y confirmó que el marcapasos del presidente Kimball no funcionaba y que era necesario otro procedimiento que debían realizar de inmediato. El presidente Kimball estuvo de acuerdo y entonces le dijo a su cirujano, hermano Nelson, deme una bendición. Antes de lavarse las manos escrupulosamente para ese nuevo procedimiento, el doctor Nelson pronunció una bendición en la que le dijo al profeta que el marcapasos funcionaría y que iba a poder reanudar sus deberes. Entonces el presidente Kimball le dijo a Russell, gracias por la bendición. Ahora puede hacer lo que sea necesario para que esa bendición sea una realidad. Durante el procedimiento, el doctor Nelson descubrió que, si bien el marcapasos en sí se veía bien, había sangre debajo del aislamiento de plástico del cable que iba desde el generador de pulsaciones hasta el corazón. Inmediatamente supo que había una ruptura en el aislamiento. Reemplazó el cable defectuoso y lo volvió a conectar al marcapasos. Eso funcionó perfectamente. Ese episodio fue una gran lección para mí, reflexionó el doctor Nelson. Se me recordó una vez más que las bendiciones se basan en la obediencia a la ley. El paciente puede orar, las familias pueden orar, yo puedo orar, pero si me equivoco, todas las oraciones del mundo no compensarán ese error, porque la ley se tiene que cumplir. Tienes que hacer un arreglo perfecto. De lo contrario, tendrás un mal resultado. Así aprendí acerca de la obediencia absoluta a las leyes de Dios. Mis alumnos
y los equipos de cirujanos del ejército solían preguntarse por qué era yo tan exigente con cada paso de una operación. Pero aprendí que cada paso tiene que ser perfecto para que el resultado sea perfecto. Siempre hay una mejor manera de hacer cada pequeña maniobra en una operación complicada. La práctica de la cirugía le enseñó al doctor Nelson que nunca puede haber una bendición sin la obediencia a aquella ley sobre la cual se basa, tal como dice Doctrina y Convenios 130, versículo 21. Aun si fuera para un profeta de Dios, ah, el Señor no quebrantaría la ley que gobierna los campos eléctricos y el aislamiento. La misma verdad se aplica a lo que tuvo que pasar el Hijo de Dios para cumplir la ley que nos daría el privilegio de la vida eterna y la exaltación, agregó Russell. El Salvador tiene que llevar a efecto la expiación. Tenía que llevar a efecto la expiación. Tuvo que pasar por eso, porque esa era la ley sobre la cual se basaban las bendiciones que vendrían después. Una bendición viene a través de la obediencia a la ley que gobierna esa bendición. El 11 de enero de 1983 falleció el elder LeGrand Richards del Quórum de los 12. A menos de 3 meses de la Conferencia General de abril, los miembros esperaban expectantes el llamamiento de un nuevo apóstol, el llamamiento de un hombre para llenar una vacante en el quórum de los 12 apóstoles. Es responsabilidad y prerrogativa del presidente de la iglesia. Solo él tiene la autoridad para recibir revelación acerca de los que el Señor ha preparado y seleccionado para ese alto y santo llamamiento. Durante los meses anteriores a la conferencia general, la salud del presidente Kimball se había vuelto cada vez más frágil y su memoria irregular. Para decepción de muchos, la conferencia general de abril de 1983 tuvo lugar sin que se anunciara un nuevo llamamiento al quórum de los 12. A medida que se acercaba la Conferencia General de octubre de 1983, volvió a aumentar la especulación de que esta vez, seguramente, se cubriría la vacante que había en el quórum de los 12. Pero de nuevo, no hubo ningún anuncio al respecto. Nadie fue llamado. La conferencia se efectuó por segunda vez con un asiento vacío en el quórum de los 12. Entonces, el 11 de enero de 1984, un año después del fallecimiento del elder Richards, falleció el elder Mark E. Peterson, también de los 12 apóstoles. Ahora había 2 vacantes en el quórum de los 12 y tal vez la situación era más crítica. La salud del presidente Kimball se había deteriorado aún más y su mente era menos ágil. Para empeorar las cosas, los que estaban al tanto de la situación sabían que el presidente Kimball no estaba en condiciones de recibir la revelación para extender dichos llamamientos. Una de las personas era el doctor Nelson. La semana anterior a la conferencia general de abril de 1984, la enfermera del equipo de Russell, Jan Curtis, mencionó lo emocionada que estaba por la próxima conferencia porque se llamaría a 2 nuevos apóstoles. Russell trató de decirle discretamente que eso no iba a suceder. Yo era su médico y sabía que eso no era factible, que el presidente Kimball no estaba lo suficientemente bien o lúcido para hacerlo. Le expliqué
que llamar a un apóstol es prerrogativa del presidente de la iglesia y que el presidente Kimball simplemente no estaba en condiciones de hacerlo. Durante varios meses, el presidente Gordon B. Hinckley, el único miembro saludable de la primera presidencia en ese momento, punto aparte, la salud del presidente Marion G. Romney también se había deteriorado. Había dejado instrucciones a los que cuidaban al presidente Kimball de que si su mente en algún momento se aclaraba, debían llamarlo inmediatamente, sin importar la hora. Mes tras mes pasaron sin novedades. De vez en cuando el presidente Hinckley visitaba al presidente Kimball, pero nunca se presentó la oportunidad de hablar de un tema tan espiritualmente delicado como los llamamientos para el quórum de los 12 apóstoles. Entonces, alrededor de las 2:30 de la mañana del miércoles anterior a la conferencia general de abril de 1984, sonó el teléfono en la casa del presidente Hinckley. El presidente Kimball estaba lúcido y quería hablar con él. El presidente Hinckley fue rápidamente al centro de la ciudad, a la suite del presidente Kimball en el Hotel Utah, donde se planteó el tema de las vacantes en el quórum de los 12. El presidente Kimball dijo simplemente: llama a Nelson y Oaks al quórum de los 12 en ese orden. 2 días después, el viernes por la mañana, el presidente Hinckley hizo venir al doctor Nelson, que estaba en el seminario para representantes regionales. Le hizo a Russell solo una pregunta: ¿está su vida en orden? Cuando respondió que sí, el presidente Hinckley respondió: bien, porque mañana presentaremos su nombre para que sea sostenido como uno de los 12 apóstoles. Dicho esto, el presidente Hinckley abrazó al atónito Russell M. Nelson y ambos lloraron. Tiene permiso para ir a casa y decírselo a su esposa, dijo el presidente Hinckley. Aturdido por el llamamiento, Russell condujo directamente a casa, ansioso de ser confortado por su esposa. Sin embargo, cuando entró por la puerta, lo recibió el inquietante silencio de una casa vacía, algo inusual en la ajetreada casa de Nelson. Dan se le había ido de compras, así que caminó de un lado a otro y trató de ordenar las preguntas, las incertidumbres y la abrumadora sensación de insuficiencia que corrían por su mente y por su corazón. Ese llamamiento significó el fin de su vida como el, entre comillas, doctor Nelson. Después de décadas de curar corazones operándolos, ahora intentaría curarlos de una manera diferente. Después de invocar diariamente al Señor para que lo ayudara a tomar las miles de decisiones de vida o muerte que había enfrentado, ahora apelaría a Él diariamente para que lo ayudara a ser un instrumento en sus manos. Pero había muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasa con las operaciones que ya se había comprometido a hacer? ¿Qué tal una temporada como profesor visitante en China, de la que se suponía que debía empezar el mes siguiente? ¿Qué significaría esto para su familia y cómo responderían? ¿Estaba espiritualmente preparado para esto? La respuesta inmediata a esta última pregunta parecía un rotundo no y, sin embargo, no podía negar lo que había sentido cuando el presidente Hinckley le extendió el llamamiento. Finalmente, cuando Dancer regresó a casa, simplemente le dijo: cariño, será mejor que te sientes. Cuando él le dijo que lo habían llamado para ocupar una de las 2 vacantes en el quórum de los 12, la respuesta instantánea de ella
lo puso al borde de las lágrimas. No conozco a nadie que sea más digno que tú. De todas las personas que conocían mis imperfecciones, dijo Russell, ella las conocía mejor que nadie. Entonces, que ella respondiera como lo hizo significaba todo para mí. Como ella lo había hecho tantas veces antes, calmó mi corazón ese día. Durante la sesión del sábado por la mañana de la conferencia general, Russell Marion Nelson y Dallin Harris Oaks fueron sostenidos como nuevos miembros del quórum de los 12 apóstoles. En su actuar como el doctor Nelson, entre comillas, él había logrado encumbrarse profesionalmente. No solo fue considerado en todo el mundo como un pionero de la cirugía a corazón abierto, sino que sus logros fueron validados por los puestos que había ocupado. Director del programa de cirugía torácica de la Universidad de Utah, presidente de la Asociación Médica del Estado de Utah, presidente de la División de Cirugía Torácica en el Hospital Santo de los Últimos Días, presidente de la Sociedad de Cirugía Vascular y director de la Junta Estadounidense de Cirugía Torácica, que era más o menos similar a ser nombrado miembro de la Corte Suprema en su profesión. Pero ahora, al igual que Pedro, Santiago, Juan y todos los 12 apóstoles originales, tanto él como el Elder Oaks habían sido llamados directamente desde sus actividades profesionales al quórum de los 12, al igual que aquellos primeros apóstoles. Ahora se dedicarían al servicio del Señor de tiempo completo y a la edificación de su reino. A los dos se les pidió no decirle a nadie más acerca de eso, sino solo a su esposa, por lo que la numerosa familia de Russell escuchó la noticia al mismo tiempo que el resto de los miembros de la iglesia. Su hija Emily, que esperaba un bebé, llamó a su padre después de la sesión de apertura de la conferencia. Papá, fue tanta la emoción que me causó el anuncio que creo que estoy por comenzar con los dolores de parto. Esa noche ella dio a luz al 22º nieto de Russell y Dansel. Cuando el Elder Nelson habló por primera vez en la conferencia general, a la mañana siguiente, le dijo al presidente Hinckley que él debería al menos recibir crédito por la ayuda, entre comillas, con la entrega de ese bebé. En sus comentarios, el Elder Nelson reconoció la insuficiencia personal que sintió ante ese llamamiento. Ese sentimiento se intensifica, dijo, al reflexionar en el incomparable poder del Elder LeGrand Richards y del Elder Mark E. Peterson, cuya ausencia realmente se hace sentir. Para mí ellos eran muy queridos amigos, así como líderes muy apreciados. Entonces, al mirar a mi alrededor y ver el dinamismo de quienes están mucho más preparados que yo, me invade un sentimiento de humildad hacia mi llamamiento. Continuó en su mensaje inicial como apóstol, volviendo a un tema favorito, aun cuando en la realidad de los hechos vengo a vosotros como producto de la ciencia de la medicina. En un sentido más exacto, he sido forjado por la disciplina de las leyes, no las leyes de los hombres, sino las leyes irrevocables de nuestro Creador divino. El cirujano aprende rápidamente en cuanto a la finalidad incontrovertible de las leyes divinas.
Sabe que las esperanzas y los deseos son a menudo simples factores carentes de poder. Las bendiciones que uno desea se reciben únicamente por medio de la obediencia a la ley divina y de ninguna otra forma. En este sentido, poca diferencia habrá entre mis actividades pasadas y aquellas que tendré de ahora en adelante. Las infinitas leyes del Señor constituyen las doctrinas de sus apóstoles. Los elders Nelson y Oaks disfrutaron de la ironía de que en sus mensajes iniciales, el elder Nelson habló sobre la ley y el elder Oaks, que en ese entonces se desempeñaba como juez en la Corte Suprema de Utah, habló sobre el corazón. Cuando el presidente Hinckley concluyó la conferencia de abril de 1984, aseguró a los santos de los últimos días que esos llamamientos se habían realizado bajo la dirección del presidente Kimball y bajo la dirección del Señor. Quiero darles mi testimonio de que fueron escogidos y llamados por el espíritu de profecía y revelación, afirmó él. Si bien el presidente Kimball no puede pararse en este púlpito y hablarnos, en ocasiones podemos conversar con él y ha dado su autorización para lo que se ha hecho. No habríamos procedido sin la autorización de él. El 7 de abril de 1984, Russell M. Nelson fue ordenado apóstol y apartado como miembro del quórum de los 12 apóstoles. En un breve momento, dijo más tarde, cambió mi enfoque de los últimos 40 años en medicina y cirugía para dedicar el resto de mi vida al servicio de tiempo completo a mi Señor y Salvador Jesucristo. Tomó asiento junto al elder Neil A. Maxwell, quien, entre otros, tomó al elder Nelson bajo su cuidado. No mucho después le envió al elder Maxwell una nota expresando su gratitud por, entre comillas, el privilegio de estar sentado a su lado y que su eficaz enseñanza y tutoría continúen de forma interminable. Tiempo después, cuando asistieron juntos a una conferencia regional, el elder Nelson agradeció a su compañero de asiento por ayudarlo a seguir progresando. Él se había dado cuenta de cuánto has aprendido y por lo tanto eres capaz de enseñar. Enseñar yo, eso me estimula a intentar hacerlo mejor. Como uno de los miembros más nuevos del quórum, todavía se encontraba en un terreno desconocido y estaba agradecido con quienes lo ayudaron en sus esfuerzos por aprender y convertirse en un siervo más eficaz. Estaba empezando a experimentar la singular hermandad del quórum de los 12, descrita ah, conmovedoramente algunos años antes por el elder Mark E. Peterson en el funeral del elder Richard L. Evans. En el Consejo de los 12, los hombres están unidos en una gran hermandad que difícilmente puede ser igualada en ninguna parte de la tierra. Esos hombres, esos 12, tienen un llamado especial y distintivo del Señor. Son llamados con un gran propósito, testificar de Cristo y enseñar su palabra. Y eso es lo que hacen. Son uno en su comisión divina, unidos en un gran esfuerzo por despertar al mundo a su verdadera oportunidad de encontrar la paz y la vida abundante. Esos hombres están unidos en corazón,
manos y alma. Ellos se mueven como uno solo. Ellos trabajan como uno solo. Se sienten como uno solo. Los 12 saben lo que es dedicarse por completo a la causa de Cristo. Con esa excelente cita del Elder Peterson, hemos terminado con esta parte de la vida del presidente Russell M. Nelson y se darán más detalles en el siguiente video de esta serie. Sobre lo que hemos escuchado hoy, díganme, hermanos, ¿qué aprendieron del profeta y qué les llamó la atención de esta parte de su vida? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que puedan más personas disfrutar de estas historias de la vida del presente Nelson. Inviten por favor a sus familiares y amigos que puedan venir aquí al canal y suscribirse y disfrutar del contenido que les comparto. Y espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial, en este caso específico, para aprender algo más sobre la vida del presidente Russell M. Nelson. Nos veremos en el próximo video aquí en La Arboleda Sagrada. Les mando, hermanos, un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien. Cuídense mucho y nos veremos en el próximo video. Nos vemos. Chao.